Las religiones son algo sumamente interesante. Participe uno o no en ellas, son siempre importantes, porque terminan influyendo a todos, en tanto una mayoría de personas todavía tiene un fuerte apego a la religiosidad o es una parte de su psiquis particularmente desarrollada, a veces en desmedro de la madurez emocional, o eventualmente la religiosidad reemplaza a la madurez emocional, porque traslada de lo que uno debería poder como persona adulta a un terreno dogmático donde lo que no se entiende o no se acepta simplemente está reglamentado por el dogma que dice esto se entiende así, esto se resuelve de esta manera, y las cosas son de esta forma. O sea que la religiosidad, como reemplazante de la madurez emocional, es efectivamente muy apta y por lo tanto está altamente difundida. Entonces, es tan importante que inclusive a personas como a mí, que yo no puedo vivir, no puedo desarrollar eso de la religiosidad, del pensamiento mágico, de creer en cosas sobrenaturales. No puedo. Entonces, fíjense que ahora, aparentemente, el Papa Francisco, este nuevo, el argentino, está tratando de hacer una especie de revolución en el credo, entre otras cosas porque es otra persona, y entre otras cosas también porque la religiosidad, por suerte, gracias a Dios, está remitiendo. Digo, parecería ser que cada vez hay menos personas que creen en cosas tan sobrenaturales, tan mágicas, tan indemostrables. O sea, como que la ciencia muy lentamente está barriendo ese conjunto de pensamientos infantiles, básicamente infantil. Entonces, él creo que ahora dijo algo así como que el infierno no existe. Entonces, de alguna manera también está diciendo que los demonios no existen. Digo, está próximo a decir que Dios no existe, ¿no? Pero, de alguna manera, digamos, estas creencias de un genio del mal existe siempre y cuando exista un genio del bien. Es más, es lógico pensar que el genio del mal existe solo porque existe un genio del bien, Dios. Por eso digo que la erradicación o una, digamos, una insinuación dubitativa sobre la inexistencia del infierno genera, y de ahí el temor de muchas personas, la sensación de que podría llegar a no existir ese famoso paraíso, que es la contracara. Ahora, desde mi punto de vista, o sea, las personas que no podemos, que tenemos totalmente atrofiado el sentido de la religiosidad, es decir, el pensamiento mágico, lo que tendemos a pensar es que todos tenemos sentimientos, digamos que no, muy inquietantes, muy perturbadores, por ejemplo, antisociales. Tenemos pensamientos que si alguien supiera de ellos, podría determinar nuestra, digamos, prisión preventiva. Porque las personas más conspicuas de nuestra sociedad, es increíble las ideas, las fantasías que tienen. Son realmente aterrorizadoras. Ideas homicidas, perversiones, eh,
digamos, persecución, idea de persecución, deseos de tortura, inclusive de ser torturado. Es realmente, digamos, escabrosa la parte interior del ser humano. Todo eso, con un pensamiento mágico, da lugar a la generación del concepto diablo. Quien dice diablo dice demonios, ¿verdad? Atemorizantes, seres que en la fantasía de una emocionalidad subdesarrollada e infantil tienen existencia real, igual que tiene Dios, de la misma manera. Entonces, yo lo planteo acá, pero capaz que esto ya lo dijo alguien, yo nunca lo vi. Pero de la misma manera que en la antigüedad construíamos fuertes, ¿verdad?, alrededor del centro poblado para defendernos de los atacantes, de los invasores, de otros pueblos, de los propios indígenas, verdaderos dueños del asentamiento que nosotros vivimos y prepotentemente se nos ocurrió hacer. Esas construcciones, esas fortificaciones, en el plano de la inmadurez emocional, son las capillas. Ese lugar donde los ciudadanos pueden refugiarse de sus propios demonios, que por su pensamiento mágico lo imaginan afuera, y que ahora el Papa, digamos, en una movida riesgosa, está diciendo que no. Eso es lo que yo le entendí que quería decir, que el infierno no existía, y que Adán y Eva eran un relato. Realmente estos pasos hacia la lógica, hacia la racionalidad, hasta el pensamiento ligeramente maduro de adulto, digamos, el no infantilismo de creer cosas absolutamente impresionantes como la divina concepción de María y así cosas de ese estilo. Digo, son cimbronazos fortísimos. Entonces se me ocurre pensar que fue gracias al diablo, gracias al infierno, que encontramos tanta profusión de construcciones religiosas, que a su vez parece que tuvieran, muchas de ellas, ¿no?, sobre todo del estilo gótico, intenta tratar de acercarse lo más posible a donde se imagina que está el Padre Celestial, es decir, en el cielo. O sea, son construcciones en general, las católicas, son construcciones que tratan de llegar así con un brazo desesperado al cielo, pero son, supuestamente, según lo que yo creo, son justamente cosas producto de los propios temores, de los propios demonios, como a veces se les llama metafóricamente, de esas sensaciones de ser pedófilos, de ser ladrones, de ser homicidas, de ser uxoricidas, es decir, matar al cónyuge. Es increíble, de matar a los niños. A veces lo vemos en las películas más terroríficas, cosas que se convierten en arte precisamente porque son pensamientos o sentimientos anidados en el ser humano común, que logra neutralizarlo con el fenómeno de la religiosidad, que a su vez incluye fortificaciones un poco más tangibles, como es una iglesia, como es una capilla, como es algo donde supuestamente ahí hay, así como los refugios subterráneos para la época de la guerra, para que la gente corriera ahí a protegerse de los bombardeos. Eso es una capilla, una fortificación bélica
para entidades mágicas. Y ahí se siente paz. Hay gente que dice que va a la iglesia y se siente en paz. Está bien construida, bien para la mentalidad humana y bien para la mentalidad mágica, religiosa, infantil, que les dio origen. Son absolutamente coherentes, pero podrían interpretarse como lo estoy haciendo. Podrían interpretarse así.